Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia del doctor José Vince Rodríguez de la Fundación Paz y Esperanza. Bienvenido, doctor, y díganos cuál es la labor que usted está desarrollando en una forma positiva dentro de esta organización. Adelante. Buenos días con los amigos y amigas de este prestigioso programa Frente a Frente. Gracias por la invitación. Paz y Esperanza es una organización cristiana de derechos humanos. Estamos cumpliendo 12 años de presencia en el país, cuya labor se aboca a la atención integral de grupos vulnerables, entre ellos mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, niños, niñas víctimas de abuso sexual infantil, comunidades afectadas por desastres y también familias viviendo en contextos de movilidad humana. Doctor, ¿ustedes han trabajado en la parte social, en los sectores populares? Claro que sí. Estos programas y proyectos los desarrollamos en zonas urbanos marginales, por zona de pobreza, como por ejemplo el noroeste de Guayaquil, en las cooperativas San Francisco 1 y 2, Sergio Toral, Flor de Bastión, entre otras, con estos programas de empoderamiento a mujeres en favor de sus derechos a la integridad sexual, psicológica y física, así también con niños en el contexto de la pandemia, y también con las comunidades afectadas en el terremoto del 2016 en las provincias de Manabí y Esmeralda, ¿no? Usted sabe, doctor, que la mujer en este último tiempo ha sufrido gran maltrato en la actualidad por parte de sus convivientes y son maltratadas y hasta vejadas y en ocasiones ha sido hasta asesinada. ¿Usted considera que esto se puede llegar a cambiar en estos momentos o la tarea es bastante dura? Bueno, la violencia intrafamiliar es considerada como la otra pandemia, ¿verdad? Que ha cobrado miles de víctimas en el mundo entero. De cada 3 mujeres, una es violentada. En el Ecuador, vale recordar que según el informe del INET, el último informe, de cada 10 mujeres, 6 son violentadas en el país, ¿no? 6 mujeres violentadas, ya sea en el ámbito físico, psicológico o sexual. Este es un gran desafío que debe convocarnos a todos, en primer lugar a las autoridades correspondientes, para que de algún modo tomen cartas en el asunto, establezcan programas, que esta ley de erradicación de la violencia tenga presupuesto, que sean capacitados los operadores de justicia, hablando de policías, jueces, fiscales, que puedan construirse casas de acogida donde escasean en la ciudad, y que sea un tema de agenda pública, donde los gobiernos locales puedan considerarlo. Y por qué no, también definitivamente la solidaridad de la comunidad, de la sociedad civil en pleno, ¿no? Porque este es un tema que no solamente afecta a la víctima, a su familia, sino al tejido social en su conjunto. Ahora, doctor, ustedes tienen ya 12 años, me dice, de la fundación, pero los anteriores gobiernos les han dado un apoyo abierto a ustedes o ustedes simplemente han trabajado en una forma independiente con los sectores populares y con el pueblo ecuatoriano. Durante estos 12 años de servicio, nosotros hemos desplegado nuestros esfuerzos con fondos propios y con la cooperación internacional en alguna medida, pero somos una organización que no tiene vinculación con ningún gobierno, ¿no? Lo que pretendemos es contribuir con un granito de arena para erradicar esta violencia que tanto daño nos hace, no solamente contra la mujer, sino también, decíamos, contra la niñez. Fíjense que en el contexto de la pandemia, en el lugar donde trabajamos, en el noroeste de Guayaquil, levantamos una investigación para determinar, para ocultar los derechos que han sido vulnerados en la pandemia, ¿no? Porque habitualmente escuchamos las voces de los adultos, ¿no? De las personas mayores, pero no el sentimiento, los pensamientos y las frustraciones y los sueños de nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, por ejemplo, cerca de 200 niños que fueron encuestados refirieron que tanto derechos a la protección como a la educación, a la salud y a la recreación fueron grandemente afectados, ¿no? Entonces, con estos insumos, nos parece interesante que las autoridades puedan tomar cartas, ¿verdad? En el asunto, ¿no? Para poder brindar la protección de vida
habida cuenta que aún la pandemia no ha culminado, ¿no? Y así con los otros grupos vulnerables, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y principalmente con familias migrantes, ¿no? Que son las doblemente vulnerables en este contexto de pandemia. Ahora, con los adultos mayores, yo veo que en ocasiones, en la cuestión de la vacunación, y usted también tenía que haberse dado cuenta, han sido maltratados y a veces han estado en plena fila haciendo cola y no se les respeta siquiera que son de la tercera edad y los tienen a veces parados 2 o 3 horas hasta el momento que lleguen a vacunarse. Yo creo que el gobierno tiene que ver una salida para tratar de solucionar estos inconvenientes, especialmente al adulto mayor. Sí, claro, coincido en cierta manera en que hay que afinar, hay que mejorar, ¿verdad? Los sistemas de organización para que no solamente nuestros adultos mayores, sino los jóvenes niños y también población migrante sea vacunada. No obstante, creemos que es justo reconocer que se está cumpliendo, ¿no?, en una medida este ofrecimiento de llegar a los 9, 10 millones de vacunas. Esperemos que a fin de año ya hayamos sido vacunados todos y más bien consideramos que es un reto y una responsabilidad enorme, no solamente de las autoridades, sino de los medios de comunicación, para sensibilizar a la sociedad civil a poder vacunarse, ¿no? Porque en la medida que todos nos vacunemos, vamos a estar protegidos y vamos a retomar a nuestras labores educativas, laborales, y obviamente la reactivación económica también va a ser posible. Bueno, también tenemos que ver que los niños, como usted decía, tienen que ser también bien tratados en esta pandemia y en esta vacunación. Ayer, por ejemplo, vi a los niños y las jóvenes en Solca que había una cola sumamente larga y que no había distanciamiento entre una y otra persona. Yo creo que los organismos que están organizando la vacunación tienen que tener mucho cuidado en el momento que organizan esto para que la gente esté con el distanciamiento normal y algunas personas estaban hasta sin mascarilla el día de ayer. Claro que sí. Decía que la pandemia aún no ha culminado, se prevé, se teme terceras olas en nuestros países. Creemos que el sistema de salud pública debe ser reformulado. Ha sido una característica de nuestros países que no hemos estado preparados y por tanto hay el enorme desafío de trabajar en temas de prevención, ¿no? Tema de prevención, salud pública, donde todos estamos involucrados, no solamente el sistema, ¿verdad?, médico, sino todos. Entonces es una responsabilidad compartida donde todos tenemos que poner nuestra parte. Claro que sí, aún vivimos en un contexto muy delicado, eh, incluso la provincia de Guayas, así como el Oro, todavía tienen medidas restrictivas de una medida y creo que mientras todos pongamos nuestra parte, podamos cuidarnos de manera individual, pero también hacer esfuerzos interinstitucionales, podemos salir adelante y revertir esta situación bastante lamentable y sin precedentes, ¿no? Claro, y lo que tenemos que darnos cuenta también es que ahora en la vacunación hubieron casos sumamente extremos que la pinchaban a la persona y no le ponían la vacuna. Eso era algo sumamente horroroso. ¿Cómo es posible que se le engañe a la gente como que se le está poniendo la vacuna y esa persona ni siquiera fueron sancionadas, sino que los cambiaban de lugar de un sitio a otro? Yo creo que eso también tenemos que estar vigilantes y la ciudadanía y ustedes como fundación también estar presentes en estos errores que se están cometiendo y que son graves. Claro, se dice popularmente que en contexto de desastres sale lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Gente muy solidaria, como se ha caracterizado en la mayoría, recordemos en la época del terremoto y ahora también, la sociedad civil como gesto de solidaridad, de sensibilidad, pero también hay personas, ¿no? Personas sin escrúpulos que se tratan de aprovechar, ¿no?, de una situación de desgracia, ¿no? Y obviamente deben ser identificadas, como usted refiere, denunciadas y llevadas a la justicia, ¿no? Recordemos también en el contexto de la pandemia al inicio, muchas personas fallecieron sin la atención debida en salud, cuyos cadáveres tampoco fueron identificados. Nos parece que aún incluso hay una agenda pendiente ahí, ¿no? Algunos consideraban la creación de una comisión de la verdad, ¿no?
para identificar, porque son actos delictivos, ¿no? Sí, y hay que diferenciar, me parece, las políticas públicas, la voluntad de política expresada por las autoridades y casos de esta naturaleza que obviamente deben ser denunciados y Sancionado. apartados de sus funciones, de sus puestos. Mal haríamos, como dice usted, solamente trasladar, cambiar de puestos a funcionarios que no tienen escrúpulos, no tienen sensibilidad y dejan mucho que desear, ¿no? Obviamente hay que separarlos y reemplazarlos por profesionales que a carta cabal que sí apuesten por el servicio de amor al prójimo. Ahora hay una gran verdad, que nuestro país está, creo que, en primero o segundo lugar de la corrupción. No nos olvidemos que con la pandemia en el 2020 hubo bastantes desastres donde la gente se quiso meter la mano en los bolsillos y se le explotó a la gente del pueblo, tanto con los precios de la medicina sumamente elevados y también con la funda de los cadáveres, que usted sabía que los cuerpos de los cadáveres permanecían ahí en el piso porque no tenían cómo enterrarlos. Sí, sí, reitero que el tema de salud pública es uno de los principales objetivos que deben trazarse las autoridades, no solo el gobierno nacional, sino los GATS, gobiernos locales, y también el tema de prevención, de educación respecto a la corrupción, ¿no? Que lamentablemente nos pone en el pico en los países de la región y que no tiene que ver solo con las dádivas, las coimas, las mordidas que decimos, sino también con el desviarse de los principios, ¿verdad? Los cuales nosotros debemos de cumplir como funcionarios, autoridades, como padres, como ciudadanos de a pie, ¿no? Ahí hay una responsabilidad compartida, ¿no? De poder incorporar en las currículas, incluso educativas, ¿no? Los valores de la solidaridad, del servicio, ¿verdad? De la unidad, de la compasión, de la misericordia, ¿no? Para Y la parte descartar humana especialmente. el respeto a los derechos humanos, claro. Porque Claro. es sabido que los fondos, los recursos de la corrupción pudieran ser bien invertidos en políticas públicas, ¿verdad? De educación, salud. Y es lamentable, ¿no? Que la corrupción es un mal endémico que se ha enquistado en todas las instancias, ¿no? Incluso en el deporte, recordemos el FIFA Gate, ¿no? Incluso el deporte no estaba al margen, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Que no haya una mirada de meritocracia, ¿verdad? De justicia social, sino que todo se trate de lograr a través de la coima y nuestro sistema de justicia, por ejemplo, en América Latina son los más desprestigiados, ¿no? Porque lamentablemente no se utilizan mecanismos legales, el estudio, la justicia, sino actos de corrupción para lograr lo que uno está persiguiendo. Eso hay que descartarlo de sus bases y creo que también hay un rol importante de los medios, ¿no? De poner en la agenda, ¿no? Permanentemente, ¿verdad? Ejemplos o buenos ejemplos, ¿no? De gente que actúa de manera transparente, con honestidad, con integridad, ¿no? Que estos valores no deben caducar, no deben ser cosas del pasado y ser estigmatizados como son disculpa la expresión, gente boba, no tonta, porque no forma parte de estas mafias. Bueno, también tenemos que darnos cuenta, como usted habla de la parte de la educación, que es la parte fundamental. En los sectores marginales, usted sabe que los padres a veces nomás tienen una computadora y hay jóvenes y niños que están en la escuela y otros en el colegio y otros en la universidad y con un solo aparato quieren que se preparen en clases virtuales, por ejemplo. Sí, el tema de la conectividad pues ha sido uno de los grandes déficits, ¿no? Que se han evidenciado en zonas rurales, donde, como bien dice usted, conocemos familias muy de cerca en la que 3, 4 chicos, hermanos, han tenido que usar un mismo dispositivo, ¿no? Y esto ha retrasado, obviamente, su progreso educativo, ¿no? Son varios frentes, como bien acuña su programa, ¿no? Frente a frente hay que hacer frente a estos problemas de la educación, de la economía, pero también de erradicar la violencia en todas sus manifestaciones. Decíamos, no solamente contra los adultos mayores, mujeres, personas en movilidad humana, sino también contra los niños. Y esto tiene que ver con una propuesta alterna, ¿no? De una cultura machista, violenta,
¿verdad? Que considera que el castigo físico es la mejor medicina para, para tener Equivocado. ciudadanos, si no hay alternativas, como le llaman la disciplina positiva, ¿no? Tiene que ver con mecanismos alternos, ¿verdad? Dar información, enseñanza, guía, orientación a nuestros hijos con el ejemplo y también muestras de calidez que tiene, y eso se transmite a través del cariño, expresiones de afecto, ¿no? De cuidado, y no de golpes, de maltrato, de jalones de pelo, ¿verdad? De gritos, de insultos, que mellan la dignidad, ¿no? de los niños y también su parte emocional y psicológica. Ahora hay una cuestión que me llama mucho la atención ahora en los jóvenes, en esta última etapa. Lo veo mucho a los jóvenes, tanto hombres o mujeres, con tatuajes en su cuerpo y que le dañan totalmente su forma de ser y lo utilizan tranquilamente. Usted encuentra a la gran mayoría de jóvenes de este siglo XXI con tatuajes en diferentes partes del cuerpo. Bueno, alguien dijo que en las modas no hay que ser el primero ni el último, ¿no? Pues eso son costumbres que se van adoptando, adaptando. Más allá de eso, creo que sí, hay la libertad, ¿no? De las modas, como decíamos, del corte de cabello, corto, largo, o en el cuerpo. Pero me parece que lo que sí debemos enfatizar es más las conductas, ¿no? Las aspiraciones, los sueños, el comportamiento que tienen nuestros jóvenes, ¿no? Me parece que ahí, ¿no? Cómo se les motiva y lamentablemente a veces no encuentran un horizonte porque no hay un incentivo por parte de nuestro gobierno, ¿no? En el tema de educación, usted lo mencionó, en el país igual, no tienen la oportunidad, la posibilidad de estudiar lo que ellos quieren, ¿no? Han añorado, ¿no? Y eso los frustra, ¿no? Porque tienen que verse obligados a estudiar o a trabajar en otras cosas que no los apasionan. Y ahí hay una responsabilidad política, ¿no? De nuestros estados, ¿no? De abrir paso, camino, ¿no? De acompañar a nuestros jóvenes a que se realicen, que sus sueños sean cristalizados, ¿no? Me parece que ahí hay que poner el énfasis, ¿no? En ese sentido. Claro, usted dijo una gran verdad, porque no nos olvidemos que anteriormente había el CNESID, les tomaban examen, pero los mandaban a estudiar en diferentes materias, en diferentes carreras que ellos no querían estudiar. Y algunos se retiraban y se dedicaban a trabajar y a hacer dinero y ya no estudiaban. Claro que sí. Entonces hay que promover el estudio, ¿no? Esta es la mejor manera, la de educación para salir adelante, no solo como individuo, familia, sino también como país. ¿No? Y ahí es fundamental, si hablamos del tema político, hay fuertes cuestionamientos en nuestros países donde hay muy poco presupuesto, ¿no? General para educación. La salud debe ser lo prioritario, salud, educación, ¿no? Para salir de la crisis en la cual nos encontramos, de manera particular a partir también de la pandemia, ¿no? Claro, y usted mira ahorita en el problema de educación que hay una huelga hasta de hambre de parte de los docentes y estos docentes todavía siguen dando clases desde el mismo lugar donde están realizando la huelga de hambre. Y ya son 18 días que están de huelga de hambre y algunas personas ya se los ve bastante deteriorados, especialmente aquí en la ciudad de Guayaquil. Sí, mire, eso es bastante penoso, ¿no? A veces tratamos de congratularnos o festejar, celebrar, ¿no? A profesionales que se encuentran en primera línea, ¿no? Como fueron los médicos, por ejemplo, ¿no? Al inicio de la pandemia, de darles un aplauso, pero a veces eso se torna en un saludo a la bandeja cuando no hay un reconocimiento tácito, ¿verdad? A través de un incentivo, no solamente moral, sino económico. Y eso ocurre con muchas profesiones, ¿no? Como bien dice usted, los médicos, enfermeras, los docentes. Yo conozco personas amigas muy de cerca que han dado toda su vida, son jubiladas y tienen que estar ahí día a día, ahí en las puertas del Palacio de Justicia para demandar un derecho, ¿no? No es una dádiva, sino dieron toda su vida y sin embargo muchos ya han fallecido, ¿no? Estar mendigando una migaja, ¿no? de pan cuando es un derecho adquirido, ¿no? Entonces, me parece que hay un desafío, nuevamente acuño este término, de invocar y de la sociedad civil también hacer un llamado de atención a las autoridades correspondientes para que asuma, ¿no? Este acompañamiento permanente. Bueno, no quiero traer a colación temas que son polémicos, pero
a partir, por ejemplo, de la conquista de esta medalla de oro, ¿no? ¿Verdad? De Richard, ¿no? La Paz han salido, se han evidenciado, ¿verdad? El reclamo de viejas glorias, ¿no? De deportistas que dieron todo, y sin embargo a mí me sorprendió escuchar de una de ellas decir, miren, si tuviese que elegir nuevamente dedicar mi tiempo, ¿no? A formar parte de una delegación, a dar mi vida por el deporte, así fuese una olimpiada, y dedicarme a estudiar o trabajar, optaría por la última, ¿no? Porque no se prestaron atención a ese esfuerzo, ¿no? No solamente en ese momento de emoción, ¿no? De hurras, pero después ahorita se encuentran en un estado de abandono bastante lamentable. Ahora, ¿qué tiene en mente la Fundación para el futuro, para seguir adelante? Mire, nosotros somos una organización que está siempre ávida a acompañar a grupos vulnerables. Decíamos que lo venimos haciendo con las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, con la niñez, lo hemos hecho en el contexto del terremoto, y ahora también de manera particular, además de estos temas que le refiero, en zonas altamente vulnerables como el noroeste de Guayaquil, trabajando con mujeres, con varones, con niños, también acompañando a familias en contexto de movilidad humana. De todos estos grupos vulnerables que hemos hablado, los migrantes son los que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Por varias razones. No solamente Especialmente los venezolanos. así es, como usted sabe, ya son cerca de 500.000 personas, migrantes venezolanas en el país, de las cuales tenemos más de la mitad en Guayaquil, que han tenido que huir de su país por la crisis humanitaria, ¿verdad? Sanitaria, política, y que en muchos casos no han recibido una bienvenida. Cuando uno va, sale del país, en el aeropuerto siempre le dicen, o retorna, bienvenido, ¿no? O a cualquier lugar, ¿no? Sin embargo, ellos no han tenido que salir con lo que han encontrado en sus manos muchas veces, ingresar a un país que no se han sentido bienvenidos, ¿no? Y hay que enfatizar esto, ¿no? Porque es una responsabilidad compartida. En primer lugar, de los países, de los gobiernos, a establecer políticas públicas de conformidad a los tratados, convenios internacionales que han suscrito, pero por otro lado también la propia ciudadanía, ¿no? La ciudadanía que debe dar muestra de solidaridad, ¿no? De sensibilidad y no de discriminación y de xenofobia, ¿no? Entonces ahí hay que aprovechar a hacer un llamado, como se dice popularmente, recordando que, no olvidando que la vaca también fue ternera, ¿no? El país también tuvo una crisis fenomenal, si vale el término, en los 90, y tuvo que emigrar mucha población a Europa, Italia, España, Estados Unidos, e incluso Venezuela fue un país acogedor, ¿no? En la década de los 70, 80, cuando había una crisis en muchos países, y a veces no recordamos eso, ¿no? No recordamos. La migración, el migrar es un derecho humano. Y estas personas no vienen de turismo, como podemos ser muchos nosotros, ¿verdad? Por diversión, sino por una situación de sobrevivencia, ¿verdad? Y basta ver, ¿no? Las calles de nuestro país ahí siendo recorridas por adolescentes, niños, ¿verdad? Mujeres embarazadas, personas con discapacidad. Hemos visto, entrevistado jóvenes que han estado 2, 3 meses en silla de ruedas. O sea, no podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Incluso en un contexto de pandemia, donde no tienen para adquirir ni para alimentarse, menos lo van a hacer para un artículo de bioseguridad, una mascarilla, ¿verdad? Un jabón. Entonces, me parece que esos son temas de agenda, ¿no? No solamente de los gobiernos, sino de la sociedad civil, las iglesias y los medios de comunicación, que deben estar ahí permanentemente para mostrar solidaridad. Y en nuestro caso estamos ahí, sumando esfuerzos con otras organizaciones para de algún modo, seguramente no se va a revertir, no se va a solucionar esta crisis humanitaria, pero al menos dar un gesto, una demostración de solidaridad y una exhortación a los gobiernos locales para que asuman su responsabilidad. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, a veces esta vocería, no solamente uno lo encuentra en los actores políticos, ¿no? De discriminación, de xenofobia, sino también en líderes, ¿no? Sociales, eclesiales, y eso hay que revertirlo. Lamentablemente, la discriminación, la xenofobia, se encarna con los grupos más vulnerables y sobre la gente pobre. Eso le llaman la porofobia, ¿no? Porque son gente pobre. Si tuviesen recursos, pudiesen invertir, seguramente serían bienvenidos.
pero como no tienen recursos, ¿verdad? Eso nos incomoda, ¿no? Nos fastidia y nos molesta. Así que hay que cambiar. Hay mucha soledad en el país y hay que seguir alentando este tipo de gestos. Doctor, le agradecemos su participación en el programa Frente a Frente y lo dejamos con sus palabras finales. Muchas gracias por este espacio de disertación, de establecer un diálogo abierto, frente a frente, como dice el programa. Gracias damos a Dios y a la sociedad civil también ecuatoriana que nos permite estar aquí 12 años sirviendo, contribuyendo con Granito de Arena y obviamente a seguir cuidándonos y un llamado a que todos podamos construir un país más solidario. Fue el Vicente Rodríguez de Paz y Esperanza. Hasta una nueva oportunidad y un abrazo a la distancia. Un abrazo a usted. Igualmente, gracias.